Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Contentos? Muchas felicidades a todas las mamás. Que Dios las llene de bendiciones y las cuide a todas. Y que si son sabias, sean más sabias. ¿Okay? Muy bien, ¿qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu cariño hacia nosotros. Porque hoy, esta mañana, Dios, estamos aquí reunidos esperando que tú siembres en nuestro corazón, Señor, lo que tú quieres sembrar en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. En días pasados, las últimas 2 semanas, con excepción de un fin de semana, mi esposa y yo fuimos a Guadalajara. Estuvimos cuidando a nuestros nietos 2 semanas. Pues fue espectacular, poco cansado, pero bien, porque manejar 6 horas al día en Guadalajara era un poco difícil, pero valió la pena. Tuvimos un buen tiempo con ellos y la verdad es que agradecemos a todos los que colaboraron el fin de semana pasado, porque nosotros no estuvimos, y nos da mucho gusto, porque algún día ya no vamos a estar, pero sabemos que la obra va a seguir y queremos que eso pase, ¿ok? Pero gracias, reciban saludos de Steffi, de Santi y de Valentina. Muy bien, pues quiero llevarlos al capítulo 16 del libro de los Hechos. Versículo 25. Déjeme platicarle un poco qué está pasando aquí. Pablo había salido en un viaje misionero y pasa a una ciudad llamada Filipos. Llega a esta ciudad, permanece un tiempo ahí y se levanta ahí una iglesia muy importante, a grado que una de las cartas de Pablo la dirige a los filipenses. Y era a la gente que había levantado la iglesia en esa ciudad. Pero cuando Pablo llega, tuvo una acogida muy buena. Encontró a una persona, a una mujer llamada Lidia, una mujer que vendía como tinte para teñir telas, y lo trata muy bien a Pablo. Los recibe en su casa y la gente, dice, hay algo que me impresiona mucho en el versículo, déjenme ver cuál es. El versículo 16-14, si eres tan amable. Vean lo que pasa con la vida de esta mujer. Me encanta eso. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, que fue la que lo hospedó, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Permítanme. Estuvo muy atenta a ella. Atendía lo que Pablo decía, pero esa palabra que dice abrió su corazón es la actitud correcta que necesitamos todos para que cuando la palabra de Dios nos sea transmitida, tu corazón la reciba y tu corazón sea buena tierra y produzca fruto en tu vida. ¿Sí me entendieron todos? Ella estuvo dispuesta a eso. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, es decir, se convierte ella y su familia. Curiosamente, déjenme decirles, cuando Pablo llegaba a una ciudad para comenzar una obra en su viaje misionero, normalmente se iba
a las sinagogas judías. Y ahí le compartía a los judíos de esa ciudad. Pero Filipos no tenía sinagoga. Y se cree, más bien era costumbre, que cuando los judíos no tenían sinagoga en una ciudad, se juntaban a las orillas de un río. Y todo parece indicar que Pablo ahí encontró dónde empezar su iglesia, a las orillas de un río, en esa ciudad, pero curiosamente solo había mujeres. Así empezó la iglesia de Filipenses. Una epístola que Pablo les escribe es conocida como la epístola del gozo. Pablo los veía con orgullo y les decía: ustedes son corona mía. Hay un gozo que escribe Pablo en esa carta, que se ve que está muy feliz por esa iglesia. Lo más curioso es que Pablo la escribe en situaciones bien difíciles, en la cárcel. ¿Cómo puedes tener gozo cuando estás en el bote? Te metieron al bote porque tú no tuviste la culpa de nada, pero él estaba gozoso escribiendo su carta. ¿Ok? Pero déjenme decirles algo. Pablo sigue avanzando en esta ciudad y hay un conflicto ahí con una mujer adivina y grillan a Pablo, y para no hacerles el cuento más largo, acaba en la cárcel. Lo meten a la cárcel. Vamos al versículo 25 al 33, por favor. En el 25 dice: pero a medianoche, ya estando en la cárcel, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si tú lees antes, no lo vamos a leer ahorita. Una vez que golpean a Pablo y a Silas, se los entregan al carcelero. Y dice que el carcelero los recibe y los mete en la celda de más adentro y todavía los encadena. Era un filipense de esa ciudad y encadena a Pablo y a Silas. Y ahí están en la cárcel. Y llama mucho la atención que Pablo y Silas se ponen a cantar a medianoche. Se ponen a cantar y todos oían en la cárcel. Y déjenme decirles algo, era de noche. Y ahí no había electricidad y no había luz. Y si los metieron al calabozo del fondo, menos. Pero cantaron, y ahorita hace rato me acordaba de una plática que di hace muchos años, que le puse: el poder de Dios cuando las puertas están cerradas. Porque estando ellos encerrados, encadenados, brota el poder de Dios. ¿Sí me están oyendo todos? Ellos empiezan a alabar y a adorar a Dios, y hay un terremoto y se abren las celdas y las cadenas de los reos se rompen. Sí, porque hubo dos hombres que después de que les habían dado una golpiza, se pusieron a adorar a Dios. Dile al que está a tu lado: por más duras que sean tus circunstancias, no dejes de adorar a Dios. Por más adversas que sean tus situaciones en tu vida, no dejes de adorar a Dios. Y entre más adentro te tengan y más encadenado, ahí el poder de Dios se va a mostrar. Y yo les quiero hacer una pregunta: ¿qué estaba haciendo Pablo en Filipos? Predicando, ¿sí o no? Andaba de misionero. A eso lo mandó Dios. Y estando ahí, cantando Pablo y Silas, se abren las puertas, se rompen las cadenas de todos los reos. El jefe de la cárcel, o el carcelero, que es en el que quiero centrar la plática, dice que despertó. Problema número 1. Trabajaba de carcelero y hacía trampa, no debía haberse dormido. ¿Sí me explico?
Es como el velador que dice que ya con su cobija y dice voy a velar, ¿verdad? ¿Para qué quieres cobija, verdad? Nomás le falta la almohada y su osito de peluche y ahí se duerme, pues no. Este hombre estaba dormido, punto, estaba dormido. Pero se da cuenta que todos los calabozos fueron abiertos. Y lo primero que pensó, siendo el carcelero, es, ya se me fueron todos. No sé si me explico. Era lo más lógico. Pero para él era una verdadera desgracia porque cuando se escapaban los reos de una cárcel, mataban al carcelero. Y este dijo, pobre de mí. Y leí algunos comentarios bíblicos y se sabe que había puesto una espada para recargarse en ella y matarse. ¿Sí me explico? Prefirió morir antes de que lo mataran. Tuvo un despertar muy trágico. Vamos a leer el 26. De repente sobrevino un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué dice? Se soltaron. Despertando el carcelero. Pues para despertar tenía que haber estado dormido, ¿verdad? Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Siguiente versículo. ¿Quién clamó a gran voz? Pablo, preocupado por el carcelero. ¿No les parece medio absurdo que un carcelero, un encarcelado esté preocupado por el encargado de la cárcel? Le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Qué raro, ¿no? Les juro que si vas y abres todas las puertas del cerezo, aquí se salen todos. Pero ahí se quedaron, ahí estaban. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de ¿quién? De Pablo y de Silas. Déjame decirte algo, se cree que este hombre probablemente era de descendencia judía. Se cree, no lo sabemos. O tal vez era un filipense ahí, no sé. El caso es que se postra a los pies de Pablo y Silas, o seguramente había hablado de ellos, porque vean lo que dice después. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Levante la mano el que quiera ser misionero en una cárcel adentro en este país para alcanzar gente para Cristo. Pablo, déjenme decirles, no perdió su rumbo. Pablo entendió, si a esto me trajo Dios, yo voy a hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Y antes de pensar en huir y salirse de la cárcel, no perdió de punto de vista lo que él tenía que hacer. ¿Y qué hizo? Impide que muera el carcelero y le comparte. Le habla de Jesús. ¿No suena bien raro el asunto? Pero eso le pasó. Y eso ocurre ahí adentro de esa terrible cárcel. Vean lo que pasa después. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? En voz alta. Dile al que está a tu lado, si tú y yo creemos, toda la casa se salva. Si tú y yo creemos, toda la casa se salva. Y este hombre se la creyó. Este hombre creyó lo que le dijeron. Ve lo que dice después.
y le hablaron la palabra del Señor a él y ¿a quién más? A todos los que estaban en su casa. O sea, se salen a medianoche, sacan a un reo golpeado. Por cierto, encerraron a los demás. Y va y le comparte a toda su familia. ¿Se imaginan que llega y toca? Dice la señora, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No debería estar chambeando? No, traigo unos cuates, déjalos pasar. Y les comparten a todos. Esto nos habla, amados, de que el poder de Dios y la palabra de Dios puede llegar en cualquier momento y en la situación menos esperada de tu vida. Pero la misericordia de Dios siempre se extiende. Y yo puedo ver que la misericordia de Dios no solo estaba en la vida del carcelero, sino también en la de toda su familia. ¿Cuántos tienen aquí familiares no conversos? Dile a Dios, yo creo en esa promesa. Y tú los vas a hacer salvos a todos. Porque yo ya creí en el Señor y soy salvo. Si no te hacen caso, no te preocupes. A mí después de 40 años algunos no me han hecho caso. No pasa nada. Dale su tiempo. Pero el amor y la misericordia de Dios está con ellos también. ¿Ok? Dice todos los que estaban en su casa. Hasta el hijo más mala onda, sí. Al que andaba perdidón, sí. A lo mejor hasta una nuera latosa estaba ahí. No sé qué había ahí. ¿Sí me entiendes? Pero ahí todos se salvaron. Todos conocieron a Jesús. O a lo mejor había una nuera bien buena onda. No necesariamente son mala onda. Mi nuera por ahí, no se me va a quedar viendo. Voy a decir, ¿qué onda, suegro? Avienta indirectas. No. Para nada. Se me olvidó que tengo una nuera aquí. Lo bueno es que pude corregir el asunto. Súper buena onda, amamos a Diana. Es nuestra hija, no es nuestra nuera. Pero todos se salvan ahí. Todos. La gracia y la misericordia de Dios los alcanzó a todos. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron con él, ¿qué? Todos los suyos. Yo no sé si fue en la pileta, en la tina, ¿no? ¿Sí me entienden? No sé, pero ahí se bautizaron. Me encanta que ¿cuántos hemos soñado que tú y toda su familia se conviertan en un solo golpe? ¿Qué tipo tan afortunado para ser carcelero? Y de los malos se quedaba dormido. Pero tú puedes ver la misericordia de Dios. Su nombre ni siquiera aparece ahí. Y cuando la Biblia no pone un nombre, nos está diciendo a cualquiera de nosotros, tú puedes ser uno de ellos. ¿Sí me están entendiendo todos? ¿Están conmigo? Todos se convierten y le sanan las heridas. Yo no sé si el mismo carcelero también le puso unos riatazos ahí. No sé, pero a eso se dedicaban. Pero ahí le sanan las heridas. Yo no sé si firmaron un vale y dijeron, me llevo 2 reos y al rato regreso. Pero estaban en su casa. Y si alguien puede estar agradecido con Jesús, es ese carcelero. Porque lo agarró en su chamba, sin que él hiciera su chamba. Y Dios lo amó demasiado, a él y a su familia. Y todos se convirtieron. Todos se convirtieron. Wow. ¿No le da gozo eso? Mucha gente habla de este versículo o de estos versículos hablando del milagro de la cárcel. Pero el milagro más grande fue que la misericordia de Dios alcanzó a una familia completa. No fue ni el temblor ni las puertas. Fue que Dios fue
y alcanzó a una familia completa. Por eso puedo entender por qué Pablo se gozaba de esta iglesia, por los milagros que se habían hecho ahí. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído que en Dios. A su manera hizo un festejo. Ha de haber sido la 1, 2, 3 de la mañana, no sé si me explico. Porque ya les habían compartido a todos, ya se habían bautizado y se ponen a cenar. Porque todos habían creído al Dios de Israel. Y quiero que usted y yo tengamos una visión de Dios en nuestras vidas. Dios va por todos. Dile al que está a tu lado, Dios va por todos. Dios los quiere a todos. Si te fijas, hablamos de Lidia y se salvó Lidia y toda su familia. El carcelero es el carcelero y toda su familia. Y si te quieres quedar a la plática de las 3, voy a hablar de otro que se salvó él y toda su familia. Porque la visión de Dios siempre es toda la familia. Dios no salvó a Noé, salvó a Noé y a toda su familia. Dios no mandó ángeles por el sobrino de Abraham, nada más por él, fue por él y toda su familia. Que la necia de la señora la haya regado es otra cosa. ¿Están conmigo? Porque Dios no obliga a nadie a ser salvo. Por eso quise poner el ejemplo. La esposa de Lot volteó para atrás. Una vez que el camino, Dios nos muestra el rumbo, hay que agarrarlo. Y no puedes regresar. Dice la Biblia, ninguno que deje el arado y voltea para atrás es digno de mí. Siempre es hacia adelante con Jesús. Siempre hacia adelante. La vida de este carcelero cambió a partir de ese día. Porque ahí les va. Regresaron a la cárcel. Y le dice, don Pablo, si es tan amable, se sienta por ahí porque le voy a poner las cadenas del cepo otra vez. Ya le dijo hermano. Y le llegan noticias al carcelero que los que habían metido a la cárcel, los magistrados, se enteraron de que Pablo era oficialmente romano. Pablo nació en una provincia romana y por tanto era ciudadano romano con los derechos de cualquier romano. Y lo habían golpeado y lo habían metido a la cárcel sin un juicio y una sentencia. Y les dio mucho miedo porque se dieron cuenta que la habían regado. Dijeron, ¿por qué nadie nos dijo que este tipo era romano? Sáquenlo. El carcelero va y le dice, hermano Pablo, pues que ya se puede ir, que no hay bronca, que se puede salir. ¿Qué creen que dijo Pablo? No. Ya se dieron cuenta que la regaron, que vengan y piden una disculpa. Pablo, ya te puedes ir. No me voy. La regaron y ahora pagan su error. Y fueron los magistrados a decir, disculpe usted, nos equivocamos. Y yo puedo sentir el gozo de Pablo, de saber qué bueno que se equivocaron, porque la obra de Dios y a lo que Dios me trajo se cumplió estando en esta cárcel. Y esta escena tiene un montón de aristas. Una de ellas es, no importa tu situación, no importan tus circunstancias, no importa si te ha ido bien o mal, el plan de Dios sigue hacia adelante. Y nuestro propósito de extender el evangelio sigue hacia adelante, porque Dios siempre va por familias completas. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios anhela. Tú preocúpate, amado, por darles un buen ejemplo.
Preocúpate por eso. No intentes a bibliazos tratar de convencerlos. Convéncelos con tu vida. Y si es necesario o estrictamente indispensable, compárteles. Porque probablemente ni sea necesario. Con ver tu vida, les estás más que compartiendo. Porque pueden ver, Dios está con él. Dios está con ellos. Dios hace su obra en sus vidas. ¿Sí? Estando en Guadalajara, me dice mi nieta Estefi: abuelito, me tienes que llevar tal día a la iglesia. Digo: hija, es una bronca porque el tráfico está medio feo. Abuelito, tengo un compromiso, tengo que ir a servir. Le dije: no, pues sí te llevo. ¿Cómo me hubiera visto yo como pastor decir: no, pues los papás no están? Pues no, ¿verdad? El domingo nos dijo: abuelito, tenemos que ir a mi iglesia porque yo tengo una actividad con niños. Y por eso fuimos a su iglesia. Porque ella sabe que sus abuelos la entienden. Y para mí no fue incómodo. Fue un gozo, y mi esposa tampoco, fue un gozo llevarla y ayudarla a servir a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos funcionando en el Señor? Dales un testimonio. Sirve tú. Sirve tú. Mencionaba en la primera plática y lo repito en esta. Nosotros no heredamos los pecados de nuestros padres. Dios te va a juzgar a ti por tus pecados, no por los de tu papá o tu mamá o tu abuelita. Lo que sí heredamos es el ejemplo que nos dieron en la casa. Ese nos tocó estar en la familia que estamos y se vivió lo que se vivió ahí. ¿Sí me están oyendo todos? Aprendiste lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. A mí me tocó un traslape, porque fui el primer creyente de mi casa. Y yo le compartí a mis papás. Abuelos no, porque ya se habían muerto. Nomás le compartí a mi abuelita, mamá de mi mamá, y a unas tías abuelas. Pero pasaron los años y yo les hablaba de Jesús, y yo sé que hacían bromas de mí en mi casa. Cuando yo llegaba a desayunar, decía mi papá: aguas, aguas, ahí viene Monseñor, ya no digan tonterías ni groserías. Así decía mi papá. Y decía: ahorita nos ponen a jugar a la rueda de la mar, porque era para orar por los alimentos, nos tomábamos las manos. Así mi papá me trataba. Y luego me dejé la barba y decía que ahí llegó don Moisés y cosas de esas. Nunca lo hizo enfrente de mí, pero ya conoces a tu raza, no sé si me explico. Ya los conoces. Y para mí era muy raro decirle a mi papá: papá, pórtese bien. Se me quedaba bien. ¿Y tú qué? No, pues nomás pórtese bien. No haga eso. No haga eso, papá. ¿Tú quién eres? Eres muy raro. Le digo: pues sí, pues. No haga eso, papá. Con los años me caso, estoy preparando una plática parecida a esta, pero me topo con un versículo que dice: honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Libro de Efesios. Y cuando yo lo leo y empiezo a discernir qué es lo que Dios quiere hablarle a la iglesia, me doy cuenta que Dios me quería hablar a mí.
y me dijo: ¿quién eres tú para corregir a tu padre? Si yo te pedí que lo honraras, no que lo fueras a corregir. Y ese día lloré como no tienen idea. Y al siguiente día, después de predicar, porque prediqué en la mañana, en la tarde fui, lo busqué y le dije: papá, necesito hablar con usted. Y dice: pues, ¿qué traes o qué? Necesito hablar con usted. Y lo metí a una recámara, cerré la puerta y se sacó de onda. Y yo quiero que sepa algo. Le quiero pedir perdón. ¿Perdón? Sí, papá. Muchos años de mi vida quise corregirlo y eso a mí no me corresponde. Lo que a mí me corresponde es honrarlo. Y líbreme Dios de ser vergüenza para usted. Mi padre me dice: hijo, pero si el que se porta bien eres tú. Tú siempre te has portado bien, yo no. No fui un buen ejemplo para ti. Y tenía toda la razón. Le dije: papá, hubo muchas cosas muy buenas y otras no. Pero mi responsabilidad delante de Dios es honrarlo a usted y líbreme Dios de que usted algún día se avergüence por mí. Y quiero que sepan algo. Yo me fui a un viaje a Estados Unidos. De regreso, el chofer va por mí. Bueno, antes de irme, le dije a mi papá: quiero que me bendiga. Mi papá se sentó en su cama ya enfermo y dice: ¿cómo le hago, hijo? Lo que Dios ponga en su corazón. Mi papá puso su mano en mi cabeza y le dijo a Dios: lleva a mi hijo y tráemelo con bien, porque él sabía que yo me iba a Estados Unidos. De regreso, llego a Guadalajara y le digo al chofer: déjame manejar porque vengo muy aburrido. Fue un viaje con escalas y venía yo muy aburrido. Y venía yo manejando y le dije al chofer: ponte el cinturón de seguridad. Y me dijo: usted siempre se lo pone, ¿verdad? Dije: sí, póntelo. Entonces no había autopistas. Y para no hacerles el cuento más largo, un tráiler cargado de rebaba de acero nos choca de frente. Y yo iba en un Super Suru. Nos aventó aparte a un barranco. Un Suru contra, yo nomás recuerdo 4 palabras: M-A-C-K. Mac era la marca del camión. Y yo lo vi de frente. Nos aventó por allá. Yo cuando reaccioné pensé que había quedado mal. La verdad nunca supe si estoy bien, pero yo sentí que quedé mal. Pero el carro quedó así, no así, sino estaba con las... ¿Sí me explico? De lado. Entonces yo despierto y dije: no, pues quedé chueco, mano, esto se ve muy mal. Fue lo primero que yo vi. Y empiezo a reaccionar y digo: pero pues nada me duele. Por la vista quedó mal porque yo estoy viendo chueco, ¿ves? Pero agarro la onda que en realidad estoy así y quise bajarme y solté el cinturón de seguridad y fue un grave error. Me puse un reatazo porque yo estaba colgando y caí hasta el piso. En eso unos hombres dijeron: no se mueva, solo levante los brazos, y me sacaron de ahí. Y yo vi el carro y estaba tan mal el carro que dije: Señor, ¿qué pasó? El chofer que iba conmigo tampoco le pasó nada, no nos pasó nada a ninguno de los dos. Y yo claramente escuché algo que el Señor me dijo:
la oración de tu padre te protegió. ¿Oyeron todos? Si tus padres no son creyentes, respétalos y ámalos. Hónralos. Hónralos. Y bendícelos. Probablemente no sean creyentes, como en mi caso, pero tú los puedes alcanzar por tu ejemplo. Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. No importa la edad que tengas, tú puedes influenciar a tus padres. ¿Saben por qué se congregan Jocelyn y César aquí? Porque Diego dijo, chiquito, yo quiero ir a esa iglesia. Punto. Y vinieron los tres hasta el día de hoy. Honra a tu padre y a tu madre. Si la regaron, se equivocaron, te dejaron, lo que tú quieras, no importa, tú hónralos. Porque tienes que alcanzar a la generación que está viva y a las que vienen para adelante. Esa es tu responsabilidad. Ahora que estuve con mis nietos, yo oraba en el camino, había mucho tiempo para orar porque te tardabas un chorro ahí en el tráfico. Y yo le decía, Dios bendice al que yo llevaba en ese momento. Hubo un momento en que Valentina me escuchó y me dice, ¿estás orando por mi abuelito? Y se me recargó en el hombro. Le dije, sí. Y dice, ¿quieres que ore por ti? Le digo, sí, tú. Y ella se puso a orar. Y yo le decía, amén, amén, porque ella seguía orando y orando y orando. Yo ya quería que le parara, ella seguía. Todavía no acabo, abuelito, síguele, síguele, síguele. Y ahí vamos orando. Creo que oró como 15 minutos, no es broma, es en serio. Porque no paraba. Y decía, yo lo quiero mucho y yo lo bendigo y dale de comer y que coma mucho. Y yo decía, no tanto, hija, pero que no. ¿Sí me entiendes? Pero fue un tiempo tan padre porque pude decirle a Dios, quiero que sean mejores que su abuela y que yo. ¿Sí me oyeron? Mucho mejores. Yo te hago una pregunta. El día que tú faltes, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? Te voy a decir qué van a decir de ti, la cruda realidad, como tú eras. Dales lo mejor de ti. La mejor versión de ti la encuentras caminando con Jesús. Regálales la mejor versión de ti. Vete directo a la cruz y los vas a bendecir a todos. A todos. ¿Okay? ¿Quién quiere orar esta tarde? ¿Quién quiere que Dios haga algo en su vida y en la de su familia? Ponte de pie. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, hoy vengo delante de tu presencia, Señor. Yo sé que tú hablaste esas palabras para mí. Esto que tú estás diciendo, Dios, tú lo tienes para mí. Y yo quiero para mí, Señor, que tu propósito y que tu visión en mi vida se cumpla. Que pueda alcanzar a mis generaciones que están vivas y las que están por nacer. Que yo pueda llevar el testimonio del amor y misericordia que tú has tenido conmigo, porque yo no lo merecía, pero tú me lo diste, Señor. Tú me lo has dado. Y yo quiero la mejor versión de mi persona en la vida de mis hijos, de mis nietos y bisnietos, aunque no hayan nacido.
Porque tu palabra dice que tu bendición es hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Señor, yo quiero establecer una pauta en mi familia y un inicio glorioso de la presencia de Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho.